Siempre creí que mi dedicación sería recompensada. 10 años en Maxwell & Partners habían dado forma a mi carrera, transformándome de un graduado inseguro en el estratega de marketing más valorado de la empresa. Esa noche, mientras mis colegas se reunían en la sala de conferencias adornada con carteles de felicitación, sentí una rara sensación de realización profesional. Mi nombre, Phoebe Roy, estaba grabado en una tarta que documentaba mi trayectoria en la empresa. Una década de brillantez merecía algo especial. Dylan Maxwell anunció con su carismática sonrisa iluminando la sala mientras me entregaba una caja de terciopelo negro. En el interior había una elegante botella de vino, cuya etiqueta llevaba la insignia de un famoso viñedo portugués. ¿Te acordaste?, susurré, realmente conmovida. Hace 3 años, durante un retiro de equipo, había mencionado mi pasión por los vinos portugueses y el curso de sommelier que había completado en Oporto. El hecho de que Dylan, el fundador y director ejecutivo de la empresa, hubiera recordado un detalle tan personal hizo que el gesto fuera aún más significativo. Para alguien que transformó la trayectoria de nuestra empresa, es lo mínimo que podía hacer. Dylan respondió, su mano se quedó en mi hombro un momento más de lo debido. Deberíamos abrirlo ahora. Esto merece una celebración como es debido. Al mirar atrás, debería haber notado el cambio sutil en su actitud cuando le sugerí que lo guardara para más tarde. Una momentánea tensión en sus ojos, rápidamente disimulada por su encanto característico. Tonterías, Phoebe. Te has ganado este momento, insistió, tomando la botella de mis manos con facilidad practicada. Él personalmente vertió el líquido rubí en copas de cristal, asegurándose de que la mía se llenara primero. Por 10 años más de tu brillantez, brindó, levantando su copa. El aroma del vino me impactó de inmediato. A diferencia del rico aroma afrutado que esperaba de la reserva de ese viñedo, había una nitidez subyacente sutil pero distintiva. Dudé, mis sentidos entrenados me alertaron de que algo no estaba bien. ¿Está todo bien?, preguntó Dylan, observándome de cerca. El ramo parece diferente de lo que recuerdo, comenté haciendo girar el líquido en mi vaso. Dylan se rió, el sonido resonó un poco demasiado fuerte en la habitación que ahora estaba en silencio. Por eso eres excepcional, Phoebe. Su atención al detalle es inigualable. Señaló la botella. Esta es su reserva especial, producción muy limitada. El perfil es naturalmente más complejo. Su explicación tenía sentido y rodeado de compañeros que esperaban para continuar la celebración, no quise parecer desagradecido ni pretencioso. Bebí un sorbo dejando que el vino se quedara en mi paladar. El sabor era rico y complejo, pero debajo se escondía algo desconocido. No necesariamente desagradable, solo inesperado. Es único, dije diplomáticamente y Dylan pareció satisfecho. La fiesta continuó con los colegas compartiendo historias y chistes. Yo bebí mi vino con detenimiento, tomando pequeños sorbos en lugar de tragos enteros, atribuyendo mi creciente mareo al cansancio de la larga semana. Dylan, sin embargo, siguió llenándome el vaso cada vez que estaba casi vacío, insistiendo en que una cosecha tan rara merecía una apreciación adecuada. Cuando la multitud empezó a dispersarse, los bordes de la sala habían empezado a desdibujarse. Sentía que mis miembros pesaban y mis pensamientos estaban cada vez más desconectados. Solo había bebido 2 vasos, lo que no era suficiente para causar tal desorientación. Creo que necesito un poco de aire, logré decir, agarrándome del borde de la mesa mientras intentaba ponerme de pie. No te ves bien, observó Dylan, su voz sonaba distante a pesar de su proximidad. Déjame llevarte a casa. Quise negarme, pedir un servicio de transporte compartido, pero mi boca no lograba articular las palabras correctamente. La parte racional de mi cerebro, la parte que había gestionado complejas negociaciones comerciales y guiado importantes campañas de marketing, estaba gritando una advertencia que desapareció en la niebla que ahora envolvía mi conciencia. Colegas, nuestro invitado de honor parece haber comido demasiado, anunció Dylan suavemente a los asistentes restantes. Me aseguraré de que llegue a casa sana y salva. Nadie lo cuestionó. ¿Por qué lo harían? Dylan Maxwell era respetado, confiable, un pilar de la comunidad empresarial conocido por su filantropía y mentoría. Estaba paranoica sin duda. El vino, el cansancio, la emoción del hito, eso era todo. Los siguientes fragmentos de recuerdos llegaron en destellos inconexos,
el brazo de Dylan alrededor de mi cintura, guiándome hacia su auto, el elegante interior de cuero, las luces de la ciudad difuminándose al pasar por la ventana, mi teléfono resbalándose de mi mano cuando intenté ver la hora, su voz tranquilizadora pero de alguna manera diferente, más directiva de lo que la había escuchado antes. Solo descansa, Phoebe, yo me estoy encargando de todo. Cuando finalmente recuperé la conciencia, el entorno me resultó completamente desconocido. No era mi apartamento con su vista del horizonte de la ciudad, no era un hospital a pesar de la atmósfera clínica, una habitación con paredes desnudas, una única ventana con las persianas cerradas y Dylan sentado tranquilamente en un escritorio frente a mí, con una carpeta de documentos extendida ante él. Bien, estás despierto, dijo, su sonrisa familiar ahora parecía depredadora en lugar de encantadora. Tenemos algunos papeles importantes que revisar. Sentí la boca como algodón y mis pensamientos todavía luchaban por abrirse paso entre una neblina química. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Estás exactamente donde necesitas estar, respondió Dylan, deslizando un documento hacia mí junto con un bolígrafo. Ahora necesito tu firma en estos papeles. En realidad, es muy sencillo, basta confirmar y todo volverá a la normalidad. Traté de concentrarme en el documento, las palabras flotaban ante mis ojos, pero una frase se destacaba con una claridad aterradora: transferencia de propiedad intelectual y derechos de patente. La comprensión me golpeó como un golpe físico. No se trataba de celebrar mis logros. Dylan no me había traído aquí para honrar mis contribuciones. Estaba tratando de robarme mi trabajo. El algoritmo de marketing revolucionario que desarrollé durante los últimos 3 años, el que transformaría la forma en que las empresas se relacionaban con los consumidores, el que le había mencionado tontamente, estaba casi completo. No firmaré esto, logré decir, apartando el papel con manos temblorosas. La máscara agradable de Dylan se deslizó por completo, revelando algo frío y calculador debajo. Creo que descubrirás que no tienes muchas opciones, Phoebe. Buscó su teléfono. Verás, ahora mismo tu reputación está intacta. Tus colegas te respetan, tu industria te admira, pero con una sola llamada puedo destruir todo lo que has construido. La amenaza flotaba en el aire entre nosotros. Y por primera vez en mi vida, sentí miedo de verdad. No solo por mi carrera o mi reputación, sino por mi seguridad. Porque mientras Dylan me sonreía desde el otro lado del escritorio, me di cuenta de que estaba frente a un hombre al que no conocía en absoluto. Y claramente no tenía intención de dejarme ir hasta que consiguiera lo que quería. Tu algoritmo podría revolucionar la industria, Phoebe. ¿De verdad creías que dejaría que alguien como tú se llevara todo el crédito? Las palabras de Dylan atravesaron mi niebla, cada sílaba rezumaba con descendencia. Intenté ponerme de pie, pero mis miembros se negaban a cooperar del todo. Lo que había echado en mi vino no se había disipado del todo. Alguien como yo, repetí con la voz ronca. Una mujer que vino de la nada. La hija de un inmigrante que juega en un mundo construido por hombres como yo. Se rió entre dientes mientras ordenaba los papeles con sus dedos bien cuidados. Te di la plataforma. Fui tu mentor. Este algoritmo pertenece legítimamente a Maxwell y Partners. Para mí, la crueldad despreocupada de su voz fue más dura que cualquier golpe físico. Durante 10 años, creí que me valoraba por mi inteligencia y dedicación. Ahora lo entendía. No había sido más que un recurso para explotar, una herramienta para usar y descartar. El algoritmo es mío, dije, esforzándome por mantener la voz firme. Lo desarrollé en mi tiempo libre con mis propios recursos. El acuerdo de la empresa establece explícitamente que los acuerdos pueden reinterpretarse, interrumpió Dylan, deslizando otro documento hacia mí, especialmente cuando una de las partes está comprometida. Se me heló la sangre mientras obligaba a mis ojos a centrarse en el teléfono inteligente que sostenía en alto. En la pantalla había una foto mía, claramente inconsciente, en una posición que sugería intoxicación o algo peor. ¿Qué has hecho? Nada todavía, respondió con una indiferencia aterradora. Pero imagina que estos mensajes circulan entre nuestros clientes. Imagina que la junta directiva ve a su director de marketing incoherente, posiblemente por el consumo de sustancias. Tu reputación nunca se recuperaría. Siempre me enorgullecí de leer a la gente, de comprender sus motivaciones y deseos. Eso era lo que me hacía excepcional en mi trabajo.
¿Cómo había pasado por alto al depredador que acechaba tras la mentoría de Dylan durante todos estos años? Nadie te creería, dije aunque la incertidumbre se apoderó de mi voz. En el mundo de los negocios, las acusaciones y las insinuaciones eran a menudo suficientes para destruir carreras, especialmente para las mujeres. La evidencia y la verdad pasaron a un segundo plano frente a la percepción. ¿En serio? ¿El respetado director ejecutivo contra el empleado inestable? Creo que ambos sabemos cómo termina esa historia. Se inclinó hacia adelante. Firma los papeles, Phoebe. Si transfieres los derechos al algoritmo, esta incomodidad desaparece. Mantienes tu trabajo, tu reputación, todo por lo que has trabajado. Una sola firma, eso es todo lo que se necesita. Mi mente corría buscando una salida. La habitación parecía ser un espacio de oficina que no reconocía. Posiblemente una propiedad de Dylan que no estaba asociada con la empresa. A través del borde de la ventana, vislumbré árboles en lugar de edificios de la ciudad. Estábamos en un lugar remoto. Necesito agua, dije para ganar tiempo. Y un momento para pensar. Dylan lo consideró y luego asintió. Razonable. Siempre he apreciado tu naturaleza pragmática. Se puso de pie y caminó hacia un pequeño refrigerador en la esquina, sacando una botella de agua. Antes de entregármela, la abrió y tomó un sorbo demostrativo. ¿Ves? No hay trucos. No soy un monstruo, Phoebe. Soy un hombre de negocios que toma una decisión comercial. Acepté el agua con manos temblorosas, aprovechando la oportunidad para examinar la habitación con más detenimiento. Había una puerta detrás de mí, que probablemente conducía a un pasillo. Otra puerta a mi derecha. Un baño, tal vez. Mi bolso estaba sobre una mesa auxiliar, pero no me hacía ilusiones de que mi teléfono todavía funcionaría si lo alcanzaba. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté, bebiendo el agua con cautela. ¿Importa? Dylan volvió a su asiento, observándome con el interés calculado de quien observa una pieza de ajedrez en lugar de una persona. Digamos que conozco tu proyecto extracurricular desde hace algún tiempo. Al principio pensé que lo compartirías voluntariamente con la empresa. ¿Conmigo? Cuando me di cuenta de que tenías la intención de patentarlo de forma independiente, extendió las manos en un gesto de falso arrepentimiento. Se hicieron necesarios algunos ajustes. Sentí un escalofrío al darme cuenta de las implicaciones. Me has estado vigilando a mí, a mi ordenador del trabajo, a mis correos electrónicos, entre otras cosas, admitió sin vergüenza. El mundo de los negocios no es para los débiles de corazón, Phoebe. Pensé que ya lo habías aprendido. La traición me resultó íntima, violadora. Durante años había compartido ideas con este hombre, buscado su guía, celebrado éxitos juntos. Mientras tanto él observaba, esperando una oportunidad como esta. ¿Qué sucederá después de que firme?, pregunté, obligando a mi mente a pensar en consideraciones prácticas en lugar de en la confusión emocional que amenazaba con abrumarme. No pueden retenerme aquí para siempre. Por supuesto que no. Volverás a tu puesto, continuarás con tu excelente trabajo. Su sonrisa no llegó a sus ojos. Naturalmente, con la supervisión adecuada. Y si alguna vez se le ocurriera compartir este desafortunado episodio con alguien, no era necesario que terminara de amenazar. Las implicaciones eran claras. Firma y estarás bajo su control de manera permanente. Si te niegas, te enfrentarás a la destrucción profesional y posiblemente a algo peor. Bebí otro sorbo de agua y sentí que mi mente se aclaraba poco a poco. 10 años de dedicación a esta empresa, a la visión de este hombre. Años de trasnochar, fines de semana sacrificados, relaciones suspendidas. Todo ello condujo a este momento de traición definitiva. Necesito ir al baño, dije mientras se me formaba una idea. Dylan dudó y luego señaló con la cabeza la puerta que había visto antes. 5 minutos, deja la puerta sin llave. Me levanté con cuidado, probando mi equilibrio antes de caminar hacia el baño. Como era de esperar, él me observó atentamente y solo volvió a prestar atención a los documentos cuando cerré la puerta detrás de mí. El baño era pequeño pero moderno. No había ventana, como temía. Nada que pudiera servir como vía de escape inmediata. Pero el espejo me reveló lo que necesitaba ver.
Mi propio reflejo pálido pero decidido. Los ojos claros a pesar de los restos de la droga que había consumido. Me eché agua fría en la cara y la impresión me ayudó a aclarar aún más mis pensamientos. Mi reloj marcaba que era casi medianoche, al menos 6 horas después de que la fiesta había comenzado. Mi ausencia no haría sonar las alarmas hasta el lunes, dentro de 2 días. Nadie vendría a salvarme. Al buscar en los armarios no se encontró nada útil, artículos de tocador básicos, nada que pudiera servir como arma o herramienta. Pero cuando cerré el botiquín, algo me llamó la atención en el reflejo del espejo, una luz de notificación parpadeante en mi reloj inteligente. Dylan se había llevado mi teléfono, pero en su arrogancia o descuido, había dejado mi reloj. Un reloj que, aunque no fuera tan funcional como un teléfono, podía enviar mensajes de emergencia si yo lo activaba sin que él lo supiera. Un plan comenzó a formarse. Desesperado. Defectuoso, pero era la única opción que tenía. Fingiría capitular y firmaría los documentos con una firma deliberadamente incorrecta, a tiempo. El reloj requería un patrón de gestos específico para activar su función de emergencia, un patrón que yo podría ejecutar mientras aparentaba estar simplemente nervioso o angustiado. Practiqué el gesto una vez con cuidado, fuera del alcance de cualquier cámara. Luego respiré profundamente, me armé de valor y abrí la puerta del baño. Dylan levantó la vista con evidente impaciencia. ¿Ya has tomado una decisión? Sí, ya la he tomado, respondí, volviendo a la silla que estaba frente a él. Extendí la mano para coger el bolígrafo, asegurándome de que mi muñeca, que llevaba el reloj puesto, estuviera a la vista. Firmaré tus papeles, Dylan. Su sonrisa era triunfante mientras me entregaba el bolígrafo. Sabía que serías razonable. Por eso siempre te he admirado, Phoebe. Tu inteligencia práctica. Mientras me inclinaba sobre el documento, dejé caer deliberadamente el bolígrafo y aproveché el momento de distracción para activar la secuencia de emergencia de mi reloj. Una sutil vibración confirmó que había funcionado. Una señal de socorro con mi ubicación se transmitía a mi contacto de emergencia. Recuperé el bolígrafo sintiendo el peso de la mirada de Dylan. Lo siento, todavía estoy un poco tembloroso. Me disculpé forzando un tono sumiso que nunca había usado en nuestra década de trabajo juntos. Tómate tu tiempo, respondió, la satisfacción depredadora en su voz me puso los pelos de punta. Tenemos toda la noche. Lo que Dylan no sabía cuando coloqué el bolígrafo sobre sus documentos cuidadosamente elaborados era que mi contacto de emergencia no era un amigo o familiar que pudiera estar durmiendo o no estar disponible. Era Sharon Winters, la asesora general de la empresa, una mujer que había sido mi mentora cuando me incorporé a Maxwell & Partners y que había estado investigando sutilmente las prácticas comerciales de Dylan durante meses. La misma Sharon que la semana pasada me había advertido, en términos cuidadosamente velados, que tuviera cuidado con Dylan. Cuando comencé a firmar el primer documento distorsionando deliberadamente mi firma, solo podía esperar que ella entendiera lo que era la alerta, no solo una emergencia personal, sino la evidencia de algo mucho más siniestro en el corazón de la empresa a la que ambos trabajábamos. Lo que no esperaba fue el repentino sonido de un coche en el camino de grava de la calle, con los faros iluminando brevemente la habitación a través de los huecos de las persianas. Dylan levantó la cabeza de golpe y la confusión y la alarma sustituyeron su expresión triunfante. ¿Esperas compañía, Phoebe? Preguntó con una voz peligrosamente suave. Sentí una oleada de esperanza seguida rápidamente de pavor. ¿Mi señal de emergencia ya había traído ayuda? ¿O se trataba de otra persona? ¿Alguien que sin saberlo podría hacer que mi situación fuera aún más peligrosa? Dylan se movió con una rapidez inesperada, arrebató los papeles de debajo de mi bolígrafo y los deslizó en un cajón del escritorio. No hagas ruido, susurró y su serena personalidad de director ejecutivo se evaporó. Se acercó a la ventana y miró con cuidado a través de las persianas sin moverlas. El corazón me latía con fuerza contra las costillas. Quienquiera que hubiera llegado podía ser mi única oportunidad de escapar, pero también podía ser el cómplice de Dylan. Tenía que prepararme para cualquiera de las dos posibilidades. Es Santiago, murmuró Dylan, relajando ligeramente los hombros. Mi jefe de seguridad. El alivio momentáneo que sentí se desvaneció al instante. Ryan Santiago era el especialista en seguridad personal de Dylan,
un excontratista militar con una lealtad inquebrantable hacia su empleador. Si estaba allí, no era para rescatarme. Dylan se dio la vuelta y recuperó su fachada de civilidad como una máscara que se deslizaba hacia su lugar. Parece que tenemos que acelerar nuestro cronograma. Santiago se asegurará de que no nos molesten mientras terminamos nuestros asuntos. El sonido de una puerta que se abría en otra parte del edificio fue seguido por pasos fuertes. Dylan se arregló la corbata y volvió a transformarse en el elegante ejecutivo que se conoce en el mundo de los negocios. Allí dentro gritó con voz firme y controlada. La puerta se abrió y la imponente figura de Santiago llenó el marco. Su expresión permaneció impasible mientras su mirada pasaba de Dylan a mí. Señorita Roy. Él asintió levemente. Todo va según lo previsto. Un pequeño retraso, respondió Dylan con suavidad. La señora Roy estaba a punto de firmar los documentos de transferencia. Santiago entrecerró los ojos ligeramente mientras me evaluaba. En nuestras limitadas interacciones previas en eventos de la empresa, siempre se había mostrado profesional pero distante. Ahora busqué en su rostro cualquier indicio de humanidad, cualquier indicación de que pudiera oponerse a lo que claramente era coerción. En realidad, dije con voz más fuerte de lo que esperaba. Le estaba explicando a Dylan por qué no firmaría nada esta noche ni nunca. Señalé mi reloj. Un riesgo calculado. ¿Y por qué la ayuda ya está en camino? La risa de Dylan no tenía humor. Poeve, qué engaño tan astuto. Desactivé tu teléfono en el momento en que entraste en mi auto. Sin llamadas, sin mensajes de texto, sin rastros. Se volvió hacia Santiago. Mire su reloj. Parece que nuestra directora de marketing se cree una espía. Santiago se acercó a mí, y me agarró la muñeca. Me aparté instintivamente, pero su agarre era firme mientras examinaba el reloj. Un reloj inteligente estándar, señor. Conectado a su teléfono para recibir notificaciones. Presionó un botón y navegó por la interfaz. No hay conexiones activas en este momento. Me hundí en el corazón. La función de emergencia debería haber funcionado incluso sin conexión telefónica. Era un punto fuerte de este modelo. ¿Dylan también había previsto esto? Como pensé, dijo Dylan con una satisfacción evidente en su tono. Poeve siempre ha sido inteligente, pero no tan lista como crees. Se volvió hacia Santiago. Espera afuera. Asegúrate de que no nos molesten. Santiago dudó. Su mirada se detuvo en mí por un momento más de lo necesario. ¿Había duda en sus ojos? ¿O estaba proyectando mi desesperada esperanza en su rostro impasible? Señor, reconoció finalmente saliendo de la habitación y cerrando la puerta detrás de él. Dylan esperó hasta que los pasos se alejaron antes de volver a hablar. Ahora bien, ¿dónde estábamos? Ah, sí. La transferencia de tu algoritmo a su legítimo propietario. No funcionará, dije luchando por mantener la voz firme. El algoritmo requiere protocolos de implementación que solo existen en mi cabeza. La documentación estaría incompleta sin mi participación directa. Esto no era del todo cierto, pero tampoco del todo falso. La programación básica estaba documentada, pero las técnicas de aplicación matizadas, los aspectos que la hicieron verdaderamente revolucionaria, todavía estaban en realidad solo en mis notas y pensamientos. La expresión de Dylan se tensó. Entonces proporcionarás la documentación completa como parte de nuestro acuerdo. ¿Y si me niego? Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño dispositivo de grabación. Entonces lo liberé en la pizarra. Presionó play y mi voz llenó la habitación. Los números de la cuenta de Reynolds no cuadran. Creo que debemos reestructurar los informes antes de la auditoría de la SEC. Detuvo la grabación, con una sonrisa fría. La edición selectiva puede hacer que hasta la conversación más inocente suene a admisión de fraude. ¿Cómo cree que reaccionará la junta directiva ante el hecho de que su director de marketing aparentemente esté hablando de manipulación contable? Mi mente se aceleró. La conversación había sido sobre la reorganización de los materiales de presentación para una reunión con un cliente, nada inapropiado, pero sacado de contexto. ¿Estás dispuesto a dañar potencialmente a la empresa solo para robarme mi trabajo?, pregunté, genuinamente sorprendido por lo lejos que estaba dispuesto a llegar.
La empresa sobrevivirá a un escándalo menor que involucre a un solo director, respondió Dylan con desdén, especialmente cuando ese mismo director proporciona un algoritmo de marketing revolucionario que compensa cualquier daño temporal a la reputación. El cálculo casual en su voz me hizo darme cuenta de que en el mundo de Dylan, todo y todos eran en última instancia prescindibles, incluyéndome a mí. Pero algo no cuadraba. El elaborado plan, la ubicación remota, la presencia de Santiago. Parecía excesivo simplemente obligarme a firmar documentos que cualquier abogado decente podría rebatir más tarde. ¿Qué es lo que no me estás contando, Dylan? No se trata solo del algoritmo, ¿verdad? Un destello de algo sorpresa tal vez porque había percibido la corriente más profunda, cruzó su rostro antes de desaparecer. Perceptivo como siempre, reconoció después de un momento. El algoritmo es valioso sin duda, pero lo que lo hace verdaderamente inestimable es lo que sus aplicaciones aún no han descubierto. La comprensión llegó con una claridad enfermiza. La función de reconocimiento de patrones. Ya has visto mis resultados preliminares. El algoritmo que desarrollé iba más allá del análisis de marketing tradicional. Su sofisticado reconocimiento de patrones podía identificar sutiles desencadenantes psicológicos en el comportamiento del consumidor, desencadenantes que podrían ser explotados no solo con fines de marketing, sino también para formas más insidiosas de manipulación. En mi investigación, identifiqué esta posible preocupación ética e incorporé salvaguardas en el sistema, salvaguardas que Dylan, sin duda, eliminaría. Imagínatelo, Poebe, dijo Dylan, su voz adquiriendo un tono casi reverencial. La capacidad de predecir e influir en el comportamiento del consumidor con una precisión sin precedentes, no solo lo que la gente comprará, sino también cómo votará, qué causas apoyará, a qué líderes seguirá. Control mental, dije rotundamente. Eso es lo que buscas. Hizo una mueca teatral. Qué término tan feo y simplista. Prefiero la arquitectura conductual, pero crear las condiciones para que las personas tomen las decisiones que queremos que tomen, creyendo que han tomado sus decisiones libremente. La escala de su ambición era asombrosa. No se trataba de ganancias corporativas ni de celos profesionales. Dylan buscaba algo mucho más peligroso, un poder a una escala que pocos podrían imaginar. No te ayudaré a convertir mi trabajo en un arma, dije. La niebla del miedo se disipó a medida que la claridad moral cristalizaba mi resolución. No importa con que me amenaces. Convertirme en un arma, repitió Dylan, pareciendo genuinamente ofendido. Estoy ofreciendo orientación a la humanidad, Poebe. En un mundo inundado de información y división, la gente está desesperada por recibir orientación. Nosotros simplemente la proporcionamos de manera invisible y eficiente. Nosotros, me pregunté. ¿Tiene usted socios en esto? Su sonrisa volvió confiada y escalofriante. Las alianzas más valiosas son aquellas que permanecen ocultas. Basta decir que hay personas, tanto en el sector privado como en el público, que entienden el potencial de su trabajo mejor que usted. Se me heló la sangre. El algoritmo en manos de las corporaciones era bastante peligroso. En manos de gobiernos o de agentes políticos, podía socavar los cimientos mismos de la elección democrática. Un suave golpe en la puerta nos interrumpió. Santiago entró sin esperar respuesta. Su expresión era indescifrable. Señor, puede que tengamos un problema. El sistema de seguridad registró una anomalía en los sensores del perímetro. Necesito comprobarlo de inmediato. Dylan frunció el ceño. ¿Se trata de animales otra vez? Los sensores de movimiento que instalaste son hipersensibles. Es posible, señor, pero el protocolo dicta que se debe verificar. La mirada de Santiago se posó en mí por un momento. Recomiendo asegurar al sujeto mientras investigo. Sujeto. No es la señora Roy ni ella. Sujeto. La deshumanización provocó en mí una nueva oleada de miedo. Dylan asintió. Adelante. Me aseguraré de que la señora Roy siga cooperando. Mientras Santiago se iba, Dylan sacó algo de otro cajón del escritorio, ataduras de plástico del tipo que usan las fuerzas del orden. Por precaución, me explicó acercándose a mí con la confianza despreocupada de alguien que nunca ha enfrentado las consecuencias de sus acciones. Manos al frente, por favor. Sabía que una vez que me pusieran esas ataduras, cualquier posibilidad de escapar se desvanecería.
Mi ventana de oportunidad se estaba cerrando rápidamente. Dylan, dije intentando un enfoque diferente. Piensa en lo que estás haciendo. No eres tú, eres el mentor que apoyó mi carrera. ¿Quién defendió la diversidad en la empresa? No importa lo que te hayan prometido estas personas, no vale la pena convertirse en esa persona. Algo pasó por su rostro. Un momento de vacilación o quizás de reconocimiento. Por un instante pensé que lo había alcanzado. Luego su expresión se endureció de nuevo. Esa tonta idealista murió hace años, Phoebe. Los negocios me enseñaron lo que realmente importa en este mundo. Y no son lugares comunes morales ni declaraciones de valores corporativos. Es poder. Puro y simple. Extendió la mano hacia mis muñecas, con las ataduras listas en su otra mano. En ese momento, con todas las opciones agotadas y la adrenalina a flor de piel, tomé mi decisión. 10 años de cortesía corporativa, de moderación estratégica, de ser la mujer profesional siempre serena. Todo eso se desvaneció cuando el instinto de supervivencia tomó el control. Me lancé hacia un lado, agarré el pesado pisapapeles de cristal de su escritorio y lo lancé con todas mis fuerzas hacia su brazo extendido. El impacto produjo un crujido espantoso y Dylan aulló de dolor, las ataduras cayeron al suelo. Me rompiste la muñeca, jadeó, agarrándose el brazo herido. Santiago gritó hacia la puerta. Tenía unos segundos como máximo. Corrí hacia la puerta, la abrí de un tirón, solo para chocar con una figura sólida que corría en la dirección opuesta. Santiago. Retrocedí tambaleándome, seguro de que mi oportunidad momentánea se había desvanecido. Pero en lugar de contenerme, Santiago cerró la puerta tras él y se llevó un dedo a los labios en señal universal de silencio. La confusión me paralizó por un momento. Dylan seguía pidiendo ayuda, con una voz cargada de dolor y furia. La señorita Roy. Santiago dijo en voz baja, su voz apenas se oía por encima de los gritos de Dylan. Recibí tu señal de emergencia. Sharon Winters te envía saludos. La esperanza y la incredulidad luchaban en mi interior. ¿Estás con Sharon? Investigación interna. 6 meses seguidos, confirmó con firmeza. Su señal de socorro contenía su ubicación y la confirmación de la coerción, que es la evidencia que necesitábamos. Pero debemos actuar con rapidez. Otros están llegando. Aliados del señor Maxwell que no serán tan comprensivos con su situación. Dylan, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se abalanzó hacia el cajón de su escritorio. Me di cuenta con horror de que estaba buscando lo que podría ser un arma. Santiago se movió con una eficiencia practicada, lo interceptó y sujetó su brazo ileso con un movimiento fluido. Dylan Maxwell, como jefe de seguridad interna de Maxwell & Partners. Lo detengo a la espera de una investigación por espionaje corporativo, chantaje y agresión. El rostro de Dylan se desfiguró de rabia. ¿Trabajas para mí? Te destruiré por esta traición. Yo trabajo para la empresa, señor, corrigió Santiago con calma. Y contrariamente a lo que usted cree, usted no es la empresa. El alivio me debilitó las rodillas, pero el triunfo momentáneo se vio interrumpido por el lejano sonido de vehículos que se acercaban por el camino de grava. La expresión de Santiago se endureció. Ese será su equipo de seguridad privada. No están sujetos a la ética corporativa ni a la ley. Aseguró a Dylan a la silla con sus propias ataduras y se volvió hacia mí. Hay una salida de servicio a través de la cocina. Mi coche está estacionado a 50 metros de la calle. Sedán negro, llaves debajo de la rueda delantera. Bueno, ¿no vas a venir? Pregunté intuyendo que había algo más en su plan. Necesito retrasarlos y obtener evidencia. Me puso un pequeño dispositivo en la mano, una memoria USB. Todo está aquí. El seguimiento de su trabajo, las comunicaciones con sus socios externos, el plan de drogadicción. Transmítaselo a Sharon. Se oyeron pasos y voces que se acercaban desde el frente de la casa. Vete ahora, instó Santiago sacando un arma de su pistolera. Yo me encargaré de esto. Dudé, no estaba dispuesto a dejarlo solo frente a números desconocidos. Santiago. Ryan, corrigió el fantasma de una sonrisa que cruzaba su rostro. Y señora Roy, he admirado su trabajo durante años. No le deje ganar.
Ahora no. Tras un último gesto de comprensión entre nosotros, me deslicé por la puerta y salí al pasillo oscuro. Tenía la memoria USB firmemente agarrada en la mano. Detrás de mí escuché la voz de Dylan, ahora desesperada y furiosa. No tienes idea de en qué estás interfiriendo. Esto va más allá de una empresa, más allá de un algoritmo. Me dirigí lo más silenciosamente posible hacia lo que esperaba que fuera la cocina, guiada únicamente por la tenue luz ambiental y el sonido del peligro que se acercaba detrás de mí. Cuando llegué a lo que parecía ser la puerta de servicio, un nuevo sonido me dejó paralizada. El distintivo clic metálico de una pistola al ser amartillada, seguido de una voz que no reconocí. ¿Va a algún lado, señorita Roy? La silueta que bloqueaba mi salida era alta y femenina, con el arma en la mano firme y profesional. Cuando dio un paso adelante, la luz de la luna que entraba por una ventana cercana iluminó su rostro. Rasgos angulosos enmarcados por un cabello corto y plateado. Sharon, susurré, sin poder creer lo que veía. Sharon Winters, asesora general de Maxwell y Partners, bajó un poco su arma. ¿Poeve? Gracias a Dios. Ella miró más allá de mí, al final del pasillo. Ryan me hizo llegar tu señal. ¿Dónde está? Ahí atrás, enfrentándose a Dylan. Vienen otros. Un repentino estallido de gritos desde la habitación de la que había escapado confirmó mis palabras. La expresión de Sharon se endureció. La memoria USB, me preguntó con urgencia. ¿La tienes? Asentí y le mostré el dispositivo que Santiago Ryan me había dado. Bien. Me acompañó hasta la salida. Mi coche está justo afuera. Tenemos que irnos. En ese momento el sonido de un disparo resonó en la casa y nos dejó a los dos paralizados por un momento. Mi corazón dio un vuelco. Ryan quiere que consigamos las pruebas. Sharon dijo con firmeza, aunque la preocupación se reflejó en su rostro. Esa es nuestra prioridad ahora. Me guió a través de la puerta hacia el aire fresco de la noche. La salida de servicio daba a un camino angosto que se alejaba del camino principal, donde ahora había varios todoterrenos oscuros estacionados, con sus faros iluminando el frente de lo que ahora podía ver que era una gran casa de campo. El equipo de seguridad de Dylan, murmuró Sharon, llevándome hacia la línea de árboles. Antiguos contratistas militares, leales solo a él y a su dinero. Avanzamos rápidamente por el paisaje en sombras, guiados por la pequeña linterna táctica de Sharon. Tras varios minutos de silencio apresurado, apareció un sedán, estacionado discretamente detrás de un grupo de árboles. Entra, ordenó Sharon, abriendo el auto con un control remoto. Yo conduciré dentro del vehículo. El peligro inmediato se alejó un poco, reemplazado por preguntas apremiantes mientras Sharon encendía el motor y apagaba las luces hasta que llegamos a la carretera principal. ¿Hace cuánto que lo sabes?, pregunté, mientras luchaba por procesar todo. ¿Sobre Dylan? ¿Sobre lo que estaba haciendo? Sharon mantuvo la vista en la carretera y aceleró suavemente hacia la autopista antes de responder. He tenido sospechas durante aproximadamente un año. Extraños movimientos financieros, patrones de contratación y seguridad inusuales, reuniones a puerta cerrada con personas que no deberían haber estado en nuestro edificio. Me miró brevemente. Pero fue su algoritmo el que puso todo en foco. ¿Mi algoritmo? ¿Cómo? Hace 6 meses Dylan cambió, se obsesionó con su proyecto, empezó a hacer llamadas a personas cuyos nombres no aparecen en ningún registro público corporativo. Sus manos se apretaron con fuerza sobre el volante. Luego trajo a especialistas externos en ciberseguridad para, cito textualmente, actualizar nuestros sistemas. Ryan reconoció a uno de ellos, un conocido especialista en espionaje corporativo. Fue entonces cuando iniciamos nuestra propia contrainvestigación. Las implicaciones se fueron asimilando poco a poco. Me estaba espiando en mis dispositivos personales, no solo en mi computadora del trabajo. Sharon asintió con tristeza. Eso creemos. Cuando le mencionaste a Ryan la semana pasada que estabas a punto de terminar el proyecto, la vigilancia sobre ti se intensificó. Por eso traté de advertirte, aunque no podía ser explícito sin revelar nuestras intenciones. Recordé su críptico comentario mientras tomábamos café. Ten cuidado con lo que compartes con Dylan estos días.
Sus intereses se han expandido más allá del bienestar de la empresa. En ese momento pensé que se refería a la política de la oficina. ¿Con quién trabaja Dylan?, pregunté, la pregunta que me había estado atormentando desde sus revelaciones. Mencionó socios, personas tanto del sector privado como del público. Eso es lo que todavía estamos tratando de determinar, respondió Sharon, mirando por el espejo retrovisor con cautela. Pero basándonos en los fragmentos que ha reunido Ryan, creemos que se trata de un consorcio de inversores con conexiones políticas, gente que entiende que controlar el flujo de información es la nueva frontera del poder. Mi algoritmo, con su capacidad para identificar y potencialmente manipular los desencadenantes psicológicos que se esconden detrás de las decisiones de los consumidores, sería inestimable para un grupo así, no solo para vender productos, sino también para vender ideas, candidatos, políticas. ¿A dónde vamos?, pregunté, dándome cuenta de repente de que no tenía ni idea de cuál era el plan más allá de la huida inmediata. En algún lugar seguro o una casa registrada a nombre de una empresa fantasma que fundé hace años para proteger mi privacidad personal. Ninguna conexión conmigo que nadie pudiera rastrear. La expresión de Sharon era sombríamente profesional. Necesitamos analizar lo que hay en ese camino y determinar nuestros próximos pasos. A medida que las luces de la ciudad se acercaban, sentí que la adrenalina que me había sostenido comenzaba a disminuir, dejando espacio para que resurgiera el impacto emocional de la traición de Dylan. Durante 10 años había volcado mi talento y dedicación en una empresa dirigida por alguien que me había visto como nada más que un recurso para explotar. Confié en él, dije en voz baja, las palabras no eran suficientes para expresar la profundidad de la violación. La expresión de Sharon se suavizó momentáneamente. Todos confiamos, Poebe. Dylan basó toda su carrera en mostrarse digno de confianza y al mismo tiempo servir solo a sus ambiciones. No eres la primera persona a la que ha traicionado, solo la más valiosa. Sus palabras, aunque pretendían tranquilizarlo, desencadenaron una nueva cadena de pensamientos. Dijiste que la vigilancia se intensificó la semana pasada. Fue entonces cuando le mencioné a Ryan que estaba finalizando el algoritmo. Pero, ¿cómo sabía Dylan que estaba cerca de completarlo antes de eso? He sido cuidadoso con lo que compartí. Sharon frunció el ceño al pensarlo. ¿Quizás alguien más sabía de tu progreso? ¿Alguien en quien confiabas? Una sensación de frío se instaló en mi estómago mientras repasaba mentalmente la breve lista de personas que conocían detalles sobre mi trabajo. Mi asistente de investigación, Harrison, que me ayudó con el análisis de datos pero no tenía acceso a la arquitectura central. Mi amiga Sofía del departamento legal, que había revisado la solicitud de patente que estaba preparando. Y Michael, susurré, y la comprensión me golpeó como un golpe físico. ¿Su subdirector?, preguntó Sharon con dureza. Michael Roy había sido mi mano derecha en el departamento de marketing durante 3 años. Había sido un confidente, un colega al que yo consideraba un amigo. Incluso habíamos salido brevemente antes de decidir que trabajábamos mejor como amigos y colegas. Él era el único que conocía el cronograma específico, confirmé, mientras las piezas encajaban. Hace 2 semanas, le dije que había tenido un avance que aceleraría la finalización. La expresión de Sharon se ensombreció. Y de repente Dylan sabe que estás cerca de terminar. Eso no es una coincidencia. Michael no lo haría. Empecé automáticamente, luego me detuve. ¿Lo haría? El hombre que creía conocer no me traicionaría ante Dylan. Pero claro, el Dylan que creía conocer no me habría drogado ni secuestrado. La gente tiene motivaciones complejas, dijo Sharon, como si leyera mis pensamientos. Ambición, resentimiento, miedo. Dylan es experto en identificar y explotar las vulnerabilidades de las personas. Nos quedamos en silencio mientras la realidad de esta traición adicional se hacía patente. Si Michael le había estado dando información a Dylan, ¿cuánto sabía sobre el plan de esta noche? ¿Participó activamente o fue simplemente un informante? Tu teléfono, dijo Sharon de repente. ¿Dónde está? Dylan lo tomó, dijo que lo habían desactivado. Pero tu reloj no lo era, señaló. Lo que significa que Dylan estaba demasiado confiado o quería que el reloj siguiera funcionando. Terminé, las implicaciones eran escalofriantes, como un dispositivo de seguimiento. La respuesta de Sharon fue inmediata y decisiva.
Se detuvo en el estacionamiento de una gasolinera, apagó el motor y se volvió hacia mí. El reloj. Quíteselo. Ahora. Desabroché el dispositivo y se lo entregué. Sin dudarlo, abrió la ventanilla y la estrelló contra el pavimento con el talón. Debemos suponer que tienen otros medios para rastrearnos, dijo, mientras volvía a poner en marcha el coche y volvía a la carretera. Cambio de planes. Nos detendremos en un lugar que conozco para limpiarnos, comprobar si hay dispositivos adicionales y asegurar ese disco antes de continuar hacia la casa de seguridad. La forma sistemática en que abordó la amenaza fue tranquilizadora y aterradora al mismo tiempo. No se trataba de espionaje corporativo teórico ni de peligro abstracto. Se trataba de gente con recursos, conexiones y, evidentemente, pocos límites morales. 20 minutos después, llegamos a un almacén sin nada destacable en las afueras de la ciudad. Sharon nos guió hasta una unidad específica, la abrió y nos mostró que no se trataba de un almacén, sino de un espacio pequeño y organizado de manera eficiente que parecía una mezcla entre un taller y una sala de emergencias. Fue idea de Ryan, me explicó mientras me llevaba al interior y cerraba la puerta detrás de nosotros. Una posición de repliegue fuera de la red y de los registros. El espacio contenía suministros médicos básicos, cambios de ropa, equipos de comunicación y varios dispositivos técnicos que no reconocí. Desnúdate, me ordenó Sharon con total naturalidad, entregándome un conjunto de ropa sencilla. Todo lo que lleves puesto debe ser revisado para ver si lleva rastreadores. Mientras me cambiaba, Sharon pasó un dispositivo portátil sobre mi ropa descartada y se detuvo cuando emitió un pitido suave sobre mi chaqueta. Encontré uno, dijo con tristeza, extrayendo un objeto diminuto del forro cerca del cuello. Sofisticado, de uso militar. Lo aplastó bajo su zapato junto a otro dispositivo que debía haber encontrado en su propia persona. ¿Cuánto tiempo lleva Dylan planeando esto?, me pregunté en voz alta, mientras la magnitud de su preparación se hacía cada vez más evidente. Eso es lo que me preocupa, admitió Sharon, mientras instalaba una computadora portátil en un pequeño escritorio. Este nivel de preparación sugiere que no solo está detrás de tu algoritmo. Es parte de algo más grande. Insertó la memoria USB que Ryan me había dado en la computadora portátil, con expresión intensa mientras navegaba por los archivos. Dios mío, susurró después de varios minutos de escanear documentos. Poeve, esto va más allá del espionaje corporativo. En estas comunicaciones, Dylan ha estado en contacto con empresas de inteligencia privadas, especialistas en psicología conductual e incluso funcionarios en puestos regulatorios. Me moví para mirar por encima de su hombro y escudriñé los documentos, correos electrónicos, notas de reuniones, transferencias financieras, todo lo cual indicaba un esfuerzo coordinado que se extendió durante meses, si no años. Me di cuenta de que estaban construyendo una infraestructura, y el alcance del plan se hizo evidente, un sistema privado para ejercer una influencia masiva, utilizando mi algoritmo como motor predictivo. Sharon asintió con tristeza y con la captura regulatoria que se evidenciaba aquí, estarían operando con inmunidad práctica, sin supervisión, sin rendición de cuentas. Apareció una serie de fotos en la pantalla, imágenes de vigilancia en las que aparecía yo entrando a mi apartamento, reuniéndome con amigos para tomar un café, trabajando hasta tarde en mi oficina. La invasión de la privacidad fue profunda y perturbadora. Tenemos que hacer llegar esto a las autoridades, dije, con el peso de la evidencia abrumadora. ¿Qué autoridades?, replicó Sharon, señalando un documento que mostraba conexiones con funcionarios gubernamentales de alto nivel. Dylan tiene conexiones en todo el sistema. Tenemos que ser estratégicos en cuanto a quiénes abordamos y cómo. Continuó examinando archivos, con una expresión cada vez más preocupada. Aquí se menciona algo llamado Proyecto Eclipse, cuyo lanzamiento está previsto para la semana que viene. Sea lo que estén planeando, es inminente. Un golpe repentino en la puerta del trastero nos dejó a los dos helados. Agentes federales, habrán, ordenó una voz desde afuera. Sharon y yo intercambiamos miradas alarmadas. No había habido sirenas, ninguna advertencia, solo la aparición repentina de supuestas autoridades federales. Puerta trasera, susurró Sharon, señalando un panel que yo no había visto. Salida de emergencia, coge el disco. Sacó el dispositivo USB y lo presionó contra mi palma mientras los golpes continuaban. ¿Y tú qué?, pregunté. Los retrasaré.
Crearé confusión sobre quién estuvo aquí y a dónde fuiste. Ella me agarró de los hombros. Encuentra el contacto de Ryan en el Departamento de Justicia, Amanda Ramírez. Su información está en la unidad. No confíes en nadie más. La puerta se cerró con otro impacto. Estaban tratando de derribarla. Váyase, instó Sharon. Lo que hay en ese disco duro podría proteger o destruir incontables vidas, dependiendo de en manos de quien caiga. Usted es el único que entiende completamente lo que su algoritmo puede hacer en las manos equivocadas. Con un último gesto de resolución, me deslicé por el panel de salida hacia un pasillo estrecho que parecía correr entre unidades de almacenamiento. Detrás de mí escuché que la puerta principal se abría de golpe, seguida por la voz autoritaria de Sharon exigiendo identificación y órdenes judiciales. Mientras recorría el oscuro pasillo, guiada únicamente por la iluminación de emergencia, una terrible revelación se apoderó de mí. En menos de 24 horas mi vida entera había cambiado por completo. Mi trabajo, que pretendía ayudar a comprender el comportamiento humano, se había convertido en el centro de una conspiración para manipularlo a gran escala. Mi mentor se había revelado como un depredador. Mi colega probablemente era un traidor. Y ahora, con fuerzas desconocidas acercándose, estaba solo con la evidencia que podría exponerlo todo, si lograba permanecer vivo el tiempo suficiente para usarla. El pasaje terminaba en una puerta de metal marcada con un cartel de salida. Abrí la puerta con cuidado y salí a un callejón que había detrás del almacén. A lo lejos pude ver vehículos de aspecto oficial que bloqueaban la entrada principal, todoterrenos negros con ventanas tintadas en lugar de coches de policía. No eran agentes federales, o al menos no los que actuaban en funciones oficiales. Me guardé la memoria USB en el calcetín para protegerla y caminé con determinación hacia la calle, luchando contra el impulso de correr, lo que solo llamaría la atención. Mi mente analizaba rápidamente las opciones. Necesitaba transporte, comunicación y, lo más urgente, una forma de verificar la legitimidad de Amanda Ramírez antes de acercarme a ella. Cuando llegué a la acera, se acercaron unos faros. Un taxi. Su luz se encendió para indicar la disponibilidad. Un golpe de suerte que necesitaba desesperadamente. Al llamarlo me deslicé hacia el asiento trasero, mientras intentaba encontrar un destino que me diera tiempo para pensar y planificar. El centro comercial Westfield, por favor, ordené y seleccioné un lugar público concurrido donde podría perderme entre la multitud mientras decidía cuál sería mi próximo paso. El conductor asintió y se alejó de la acera. Mientras el taxi se incorporaba al tráfico, miré hacia el almacén, donde se estaba desarrollando un enfrentamiento. A través de la distancia y la oscuridad, pude distinguir a Sharon, rodeada de hombres con trajes oscuros que gesticulaban con énfasis. Me di la vuelta y me obligué a concentrarme en lo que vendría después. Encuentra una forma segura de acceder al contenido de la unidad. Localiza a Amanda Ramírez. Revela la conspiración antes de que se inicie el proyecto Eclipse. Solo cuando el taxi giró hacia la autopista, en dirección contraria al centro comercial que había solicitado, me di cuenta de que algo no iba bien. Disculpe, le grité al conductor. Va en dirección contraria. Los ojos del conductor se encontraron con los míos en el espejo retrovisor y su respuesta me hizo sentir un escalofrío. No, señorita Roy. Por primera vez esta noche finalmente irá exactamente a donde se supone que debe ir. Mi cuerpo se tensó cuando el taxi aceleró en la autopista, y mis instintos de lucha o huida se hicieron presentes. El conductor, de unos 30 y tantos años, de hombros anchos y con una precisión militar en sus movimientos, me mantuvo a la vista. ¿Quién eres?, pregunté, calculando los riesgos de abrir la puerta a toda velocidad. Alguien que quiere lo mismo que usted, señorita Roy, respondió con calma. Detener a Dylan Maxwell y el proyecto Eclipse. Se identificó como Daniel Foster, de la Unidad de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia. Él sabía lo del pendrive que Ryan me había dado y los dispositivos de rastreo que Sharon había encontrado. ¿Dónde está Ryan? ¿Y Sharon?, pregunté. Se desconoce el estado de Santiago. Retrasó al equipo de seguridad de Maxwell, pero luego perdimos contacto, respondió Foster. Winters está seguro, pero está siendo interrogado por individuos que se presentan falsamente como agentes federales. ¿Falsamente? Las implicaciones eran inquietantes. Algunos de ellos son verdaderos agentes federales,
pero no actúan en calidad de agentes oficiales. El consorcio de Maxwell tiene conexiones profundas. Foster miró atentamente los espejos. Nuestra prioridad es llevarte a ti y a la evidencia ante Ramírez. Ella tiene suficiente autoridad y las conexiones políticas adecuadas para proteger a ambos. Mientras conducíamos, Foster me explicó que el proyecto Eclipse estaba programado para coincidir con el próximo debate de candidatos a gobernador, el evento de alto perfil perfecto para implementar un sistema de influencia psicológica. Es peor que influir en una elección, dije cuando me di cuenta. Una vez implementado, el sistema podría aplicarse a cualquier discurso público. Crearía una arquitectura invisible de influencia que la mayoría de las personas ni siquiera reconocerían que las está afectando. ¿Y usted desarrolló esta capacidad? El tono de Foster no implicaba juicio alguno. Desarrollé un algoritmo para comprender más profundamente la psicología del consumidor, aclaré a la defensiva. La aplicación ética ayudaría a crear productos que realmente satisfagan necesidades no reconocidas. Por eso construí mecanismos de seguridad, restricciones éticas que impiden la explotación, restricciones que Dillon eliminaría. Foster asintió. El camino hacia la distopía está pavimentado con innovaciones tecnológicas divorciadas de sus marcos éticos. Llegamos a un edificio de apartamentos de lujo, donde Foster me condujo a través de un garaje subterráneo hasta un ascensor de servicio. Amanda Ramírez, una mujer de unos 40 años con ojos inteligentes y un elegante traje de pantalón, nos recibió en un apartamento con muebles minimalistas. Para ganarse mi confianza, inició una videollamada con Diane, cuyo rostro estaba magullado pero alerta. Phoebe me saludó con alivio. Ramírez y Foster son legítimos. Puedes confiarles las pruebas. Le entregué la memoria USB, que Ramírez conectó a un sistema con espacio de aire. Mientras ella analizaba los datos, Foster me ofreció comida y té, recordándome que la droga que usaba Dillon podía dejarme con un nivel de azúcar en sangre inestable. Ramírez regresó con expresión grave. Las pruebas son sustanciales, transferencias financieras, operaciones de vigilancia, comunicaciones con entidades extranjeras, pero nos faltan las especificaciones técnicas de su algoritmo. Sin entender con precisión cómo funciona, no podemos contrarrestar su implementación. Dillon lo sabía. Me di cuenta de que por eso necesitaba mi cooperación, no solo la documentación robada. La puerta se abrió de repente con una fuerza explosiva. Una multitud de personas armadas con equipo táctico entraron en tropel, pero no nos tenían como objetivo. Estaban asegurando el perímetro. Michael Roy, mi ayudante y aparente traidor, atravesó la puerta destrozada con un chaleco táctico. Apártense, les gritó a Foster y Ramírez, mostrando una placa. Anulación de la seguridad nacional. Para mi sorpresa, bajaron las armas. Hola, Phoebe, dijo Michael mirándome a los ojos. Me imagino que tienes preguntas. Se me escapó una risa ligeramente histérica. ¿Preguntas? Me traicionaste con Dillon. Le he estado dando información cuidadosamente seleccionada como parte de una operación de varias agencias, interrumpió Michael con gentileza. Una operación que tu escape de esta noche ha puesto en peligro. ¿Tú qué? Cuerpo de la ley. Agencia de Seguridad Nacional, División de Evaluación de Tecnología Especial, confirmó. Dillon Maxwell ha estado bajo investigación por sus conexiones con servicios de inteligencia extranjeros. Cuando su algoritmo apareció en nuestro radar hace 18 meses, me asignaron la tarea de vigilarlo y protegerlo a usted y a él. La traición se transformó en un tipo diferente de violación. Toda nuestra relación era solo una tapadera. El dolor se reflejó en el rostro de Michael. La tarea era profesional. Lo que se desarrolló entre nosotros no lo era. Foster se aclaró la garganta. Maxwell sabe que falta la memoria USB. Tenemos que irnos ya. Si eres la NSA y su Departamento de Justicia, ¿por qué operaciones separadas?, pregunté. Compartimentación, explicó Ramírez. Procedimiento estándar cuando no se sabe hasta dónde llega la corrupción. El consorcio de Maxwell tiene conexiones que penetran en múltiples agencias gubernamentales. ¿Qué sucede ahora?, pregunté exhausto. Te extraemos a una instalación segura donde puedes ayudarnos a contrarrestar el algoritmo antes de que se implemente el proyecto Eclipse. Michael respondió.
Me estás pidiendo que confíe en ti. Observé. Después de descubrir que toda mi vida ha sido manipulada y vigilada, Michael me miró a los ojos. Te pido que nos ayudes a evitar que tu trabajo se utilice como arma contra millones de personas. Sea lo que sientas por mí, sé que no quieres tener eso en tu conciencia. Él tenía razón. Te ayudaré. Pero cuando esto termine, quiero saber toda la verdad. El sonido de los helicópteros que se acercaban nos interrumpió. Un miembro del equipo táctico entró corriendo. Se acercan varios aviones. No llevan identificación, pero probablemente sean contratistas militares privados. Maxwell está intensificando el ataque, dijo Ramírez con tristeza. Poebe, ¿hay algún lugar donde hayas almacenado información de respaldo sobre tu algoritmo?, preguntó Michael con urgencia. Recordé el consejo de mi abuela. Guarda algo vital en un lugar conectado solo con tu corazón, Lizzie. Sí, respondí. Hay un lugar, pero tendré que ir personalmente. Mientras huíamos por los pasillos de servicio, me di cuenta de que en una noche, toda mi existencia se había transformado. Mi carrera, mi investigación, mis relaciones, todo cambió de manera irrevocable. Lo que no les había dicho era que mi copia de seguridad no consistía únicamente en especificaciones técnicas. Era algo potencialmente más valioso. La única vulnerabilidad crítica que había descubierto en mi algoritmo. Un fallo que podría transformarlo de una herramienta de influencia invisible a un medio para revelar esa influencia. Una vacuna algorítmica contra su propio potencial de abuso. Estaba amaneciendo mientras nuestra camioneta sin distintivos avanzaba por la ciudad que despertaba. Michael estaba sentado a mi lado con una tensión evidente en su postura rígida mientras se coordinaba con su equipo a través de un dispositivo de comunicación seguro. Ramírez y Foster nos seguían en un vehículo separado, creando un objetivo dividido en caso de que nos rastrearan. El tiempo estimado de llegada es de 5 minutos. El conductor anunció mientras nos acercábamos a las afueras de Chinatown, donde los edificios desgastados soportaban el peso de generaciones. ¿Este es el lugar?, preguntó Michael en voz baja, mirándome con sorpresa mal disimulada. Asentí con la cabeza sintiéndome extrañamente tranquila ahora que nos estábamos acercando al santuario de mi abuela. No todo lo valioso parece importante desde el exterior. Nos detuvimos frente a un modesto edificio que albergaba la tienda de The Golden Lotus en su planta baja. En los escaparates se veían teteras de barro tradicionales y botes ornamentados, del tipo que los turistas suelen comprar como souvenirs. Espera aquí, ordené mientras bajaba del vehículo. Michael me agarró del brazo. Poebe, no tenemos tiempo para. Voy sola, no vamos, la interrumpí con firmeza. El sistema de seguridad no reconocerá a nadie más. Después de un momento de clara lucha interna, me soltó el brazo. 5 minutos. Luego entramos. Empujé la desgastada puerta de la tienda y una pequeña campana anunció mi entrada. El familiar aroma del jazmín y el té oolong me envolvió, transportándome momentáneamente a las tardes de mi infancia que pasaba viendo a mi abuela medir cuidadosamente las hojas mientras contaba historias de resiliencia y sabiduría. La mujer mayor detrás del mostrador levantó la mirada, y el reconocimiento iluminó sus ojos. Me saludó con el nombre chino que me había dado mi abuela, no el poebe occidentalizado que yo usaba profesionalmente. Tía Wu, respondí con un gesto respetuoso, aunque en realidad no era pariente mía. Wu Lifen había sido la mejor amiga de mi abuela y la guardiana de su legado más importante, esta tienda y lo que ocultaba. Han pasado muchos años, observó en mandarín. ¿Vienes a buscar el tesoro de tu abuela? Sí, confirmé en el mismo idioma. Han llegado tiempos de necesidad. Me observó por un momento y luego se volvió hacia la pared de botes de té que había detrás de ella. Con movimientos ensayados, seleccionó 3 recipientes específicos y los dispuso en un patrón preciso sobre la encimera. Tu abuela dijo que lo sabrías, afirmó simplemente. Lo sabía. Las lecciones de mi abuela siempre habían contenido significados ocultos, historias dentro de historias. Abrí cada bote y extraje no hojas de té, sino papeles doblados que contenían secuencias aparentemente aleatorias de números. Juntos formaban la combinación de una caja fuerte oculta. Me dirigí a una estantería concreta y reordené algunas teteras en la secuencia específica que indicaban los papeles.
Un suave clic recompensó mis esfuerzos cuando se abrió un panel oculto en el suelo de la tienda. La tía Wu se retiró a la puerta principal, puso el cartel en la posición de cerrado y bajó las persianas. Voy a vigilar, dijo. Toma lo que necesites. El compartimento oculto contenía una pequeña caja fuerte, que abrí usando la última secuencia de los papeles. En el interior había un disco duro externo encriptado y un diario escrito a mano, mi documentación privada del desarrollo del algoritmo, incluida la vulnerabilidad crítica que había descubierto durante las pruebas. Durante la creación del algoritmo identifiqué una paradoja fascinante. Cuando el sistema detectaba intentos de manipulación y alertaba al objetivo, creaba una respuesta inmunitaria psicológica, haciendo que la persona fuera resistente no solo al intento de influencia actual, sino también a los futuros. En esencia, una vez que las personas se daban cuenta de que estaban siendo manipuladas, la manipulación perdía su poder. Yo había documentado esta vulnerabilidad, pero la había mantenido separada de mi investigación principal, sin estar seguro de sus implicaciones. Ahora se había convertido en nuestra mayor esperanza. Mientras recogía estos artículos, se oyeron pasos rápidos que se acercaban desde la parte trasera de la tienda. Me di la vuelta para ponerme a la defensiva y vi a Michael entrando por una puerta trasera con el arma en la mano. Tenemos que irnos, dijo con urgencia. Los equipos de Maxwell han establecido un perímetro de búsqueda. Van de edificio en edificio. Asentí y le di las gracias a la tía Wu con un rápido abrazo antes de seguir a Michael por la salida trasera. En lugar de regresar a la camioneta, nos desviamos por un callejón angosto donde Foster esperaba en un vehículo diferente. Ramírez está coordinando con una instalación segura, explicó Foster mientras nos alejábamos. El debate para gobernador es en 12 horas. Necesitamos implementar una contramedida antes de eso. Puedo hacerlo, dije con renovada confianza, apretando contra mi pecho el legado de mi abuela. Pero necesitaremos infiltrarnos en el sistema de transmisión. Michael intercambió una mirada con Foster. Eso ya está arreglado. Tenemos activos en el centro de transmisión. Durante las siguientes horas, en un centro de operaciones improvisado dentro de un edificio federal, trabajé febrilmente para codificar una contramedida basada en mi vulnerabilidad documentada. El plan era elegante en su simplicidad. Permitiríamos que el proyecto Eclipse se activara durante la transmisión del debate, pero inyectaríamos mi código de contramedida en el mismo flujo de datos. En lugar de bloquear la manipulación, la revelaríamos, haciendo visible la influencia del algoritmo para los espectadores a través de señales visuales sutiles. Una vez que la gente reconociera que estaba siendo manipulada, el efecto sería contraproducente y crearía una ola de resistencia a tales técnicas. Está listo, anuncié finalmente mientras pasaba el código completo al equipo técnico. Una vez implementado, el proyecto Eclipse no solo fracasará, sino que protegerá a millones de personas contra intentos de manipulación similares. Michael me apretó el hombro suavemente. Básicamente estás volviendo su arma contra ellos. Justicia poética, respondí. A medida que se acercaba la hora del debate, la tensión aumentaba en el centro de operaciones. Los informes confirmaron que Dylan había evadido su captura y se estaba coordinando con su consorcio desde un lugar desconocido. Nuestros agentes en el centro de transmisión habían integrado con éxito mi contramedida en el sistema de transmisión, pero nada era seguro hasta el momento de la activación. El debate comenzó y durante 30 minutos no ocurrió nada inusual. ¿Habíamos entendido mal la cronología? Entonces, durante un intercambio particularmente polémico entre candidatos, nuestros sistemas de monitoreo lo detectaron, y las sutiles firmas digitales del algoritmo se activaron dentro de la transmisión. Han iniciado el proyecto Eclipse, anunció el líder técnico. Se están implementando contramedidas ahora. En las pantallas distribuidas por todo el centro de operaciones, observamos cómo continuaba el debate, pero ahora con indicadores casi imperceptibles en torno al contenido manipulador, que destacaban los desencadenantes emocionales que se estaban explotando. Para nuestro equipo que estaba informado sobre lo que debía buscar, estas señales eran obvias. Para el público en general, al principio las registraría de forma inconsciente, y luego con una conciencia cada vez mayor. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos cuando los espectadores comenzaron a notar patrones extraños en la transmisión. Lo que comenzó como observaciones confusas rápidamente se convirtió en un reconocimiento colectivo del intento de manipulación.
Está funcionando, suspiró Ramírez, mientras observaba la cascada de conciencia que se extendía por las pantallas de monitoreo. El público está identificando ahora las firmas de manipulación. Los informes comenzaron a llegar de nuestros equipos de campo. Los agentes del consorcio estaban desorganizados, intentando apagar el algoritmo, pero no pudieron contrarrestar la rápida difusión de la información. 3 horas después de que terminara el debate, Ryan Santiago llegó al centro de operaciones, con el brazo en cabestrillo, pero por lo demás intacto. Maxwell se encuentra en movimiento, informó. Avión privado en el aeropuerto ejecutivo programado para partir de inmediato. No va a pasar, respondió Ramírez, que ya estaba en su línea segura. Todos los vuelos fueron suspendidos, la Policía Federal los retuvo. En menos de 1 hora, llegaron las noticias. Dylan Maxwell había sido detenido cuando intentaba abordar su avión. Al mismo tiempo se estaban llevando a cabo redadas coordinadas contra miembros clave de su consorcio en 3 países. En el relativo silencio que siguió, Michael me encontró solo en una pequeña sala de conferencias, contemplando las luces de la ciudad. Lo lograste, dijo simplemente. Lo logramos, corregí. Aunque todavía estoy procesando a quienes incluimos en realidad. Se apoyó contra la ventana a mi lado. Te debo esa explicación. Sí, estuve de acuerdo. Lo haces. Durante la siguiente hora, Michael reveló el alcance completo de la operación. Como se le había asignado la tarea de supervisar mi trabajo después de que la información inicial identificara su potencial uso indebido. Como su papel había evolucionado de vigilancia a protección, a medida que el interés del consorcio se volvía más peligroso. ¿Había algo real?, pregunté finalmente. La pregunta que había estado ardiendo en mi interior. Michael se quedó callado por un largo momento. Mi misión era real. Mi respeto profesional por tu brillantez era real. Me miró a los ojos directamente. Mis sentimientos por ti se volvieron reales, aunque no se suponía que lo fueran. Por eso pedí una reasignación hace 3 meses. Recordé ese periodo, su distanciamiento repentino, el enfriamiento profesional que atribuí a nuestra breve relación romántica. No pude mantener la objetividad, continuó, pero mi solicitud fue denegada. La operación era demasiado crítica y no había nadie más en posición de protegerte desde adentro. Su honestidad no borró la violación de la confianza, pero me ofreció un contexto que no había tenido antes. El mundo que creía comprender se había revelado mucho más complejo, con capas de agendas ocultas e intereses en pugna. ¿Qué sucede ahora?, pregunté. ¿Oficialmente? Protección de testigos hasta que concluyan los juicios. Su testimonio será crucial para procesar a Maxwell y desmantelar el consorcio. Dudó. Después de eso, es tu elección. Con tus habilidades, cualquier agencia de inteligencia te daría la bienvenida, o podrías desaparecer en la vida privada bajo una nueva identidad. Ambas opciones te hacían sentir vacío, una vida definida ya sea por el mundo de las sombras de la inteligencia o por el escondite perpetuo. Sugerí una tercera opción: podría continuar con mi trabajo, pero con total transparencia. Crear marcos éticos para estas tecnologías antes de que otros las desarrollen con menos escrúpulos. Michael sonrió levemente. Siempre innovador. En los días siguientes, cuando se hizo pública la magnitud de la conspiración y el mundo se enfrentó a esta nueva forma de intento de manipulación, vi que la claridad emergía del caos. La traición que había destrozado mi mundo también me había liberado de las ilusiones sobre el poder y su funcionamiento en las sombras. 6 meses después testifiqué contra Dylan Maxwell desde detrás de una pantalla de privacidad, detallando sus intentos de utilizar mi algoritmo como arma para la manipulación masiva. Su consorcio se había derrumbado en gran medida bajo investigación internacional, aunque ciertos elementos seguían siendo elusivos. En lugar de desaparecer en el marco de la protección de testigos, acepté un puesto en una recién formada Comisión Internacional de Ética sobre Seguridad Cognitiva, y utilicé mi conocimiento único para ayudar a crear salvaguardas contra futuros intentos de manipulación. Michael y yo mantuvimos una relación profesional cautelosa. La compleja historia entre nosotros no se resolvió del todo ni se abandonó por completo. La confianza, una vez destruida, se reconstruye lentamente si es que se reconstruye. En el aniversario de esa fatídica cena de celebración, visité la tienda de The Golden Lotus, donde la tía Wu me recibió con su sonrisa cómplice.
Tu abuela estaría orgullosa, dijo sirviéndote oolong tradicional en delicadas tazas. Convertiste la traición en fuerza, tal como ella lo hizo en su época. Bebí un sorbo del fragante té mientras pensaba en todas las historias ocultas que había llevado mi abuela. La resiliencia que había desarrollado a través de sus propios encuentros con quienes abusaban del poder. El arma más peligrosa contra la corrupción, continuó la tía Wu, no es la fuerza, sino la luz. Trajiste luz. Afuera, la ciudad continuaba con su ritmo, la mayoría de los ciudadanos no eran conscientes de lo cerca que habían estado de una manipulación invisible, o de que una vulnerabilidad preservada a propósito se había convertido en su protección. La traición que casi me había destruido había conducido finalmente a algo mayor, una oportunidad de garantizar que la mente humana permaneciera libre de la influencia invisible, y el conocimiento de que incluso la manipulación más sofisticada podía ser derrotada por la conciencia y la verdad. Mi abuela siempre había tenido razón. Hay que guardar algo vital en un lugar conectado únicamente con el corazón, no solo información, sino los valores fundamentales que definen quién eres realmente independientemente de las máscaras que puedan usar los demás. En un mundo de lealtades cambiantes y agendas ocultas, esa seguía siendo la única verdad en la que siempre podía confiar.